Bueno, muchas gracias por haber atendido por lo menos un minuto. Pero a mí me parece muy importante este video, muy interesante este video, porque es muy concreto. Más allá de lo que pueda significar, de lo que pueda decir, es muy concreto, muy esclarecedor en muchos aspectos. Fundamentalmente en lo que hacemos nosotros es muy esclarecedor. Volviendo al tema de la etiología en sí, de lo que es la etiología del cáncer, nosotros consideramos de que esta enfermedad, como un montón de enfermedades que son enfermedades llamadas incurables, tiene su raíz en lo que nosotros llamamos, o sea, lo que dio llamar el doctor Pissinger el sistema básico de Pissinger, o en el tejido extracelular. En ese líquido intersticial, o sea, ese líquido intersticial que en realidad es un sistema indiferenciado, es un líquido, o sea, que es lo mismo el que está en la planta del pie o el que tengo aquí en la frente. Es el mismo. Ahí es donde se empieza a gestar todo eso, o se empieza a almacenar todo eso que vimos recién en el video. Eso es lo que está generando en sí todo tipo de enfermedades, cualquier tipo de enfermedades, más que nada las llamadas incurables. Cuando nosotros escuchamos hablar por ahí, como en el video, del tema del pH, del potencial de hidrógeno, básicamente el potencial de hidrógeno es la cantidad de iones de hidrógeno que hay en una solución. Cuando aumenta esa cantidad de iones, se empieza a producir un medio ácido. Y eso es lo que sucede en ese tejido extracelular. Ahí, en ese medio, es donde se empieza, o donde se realiza el intercambio tanto de nutrientes como de excreciones de las células. Yo tengo una pequeña presentación que vamos a ir acompañando, vamos a ir acompañando lo que vamos hablando con esta pequeña presentación. Es corta como la charla no va a ser una cosa larga, no esperen una charla de 2 horas, sino de unos 40 minutos aproximadamente. Bien, ahí tenemos en la presentación bien claro, ¿no?, lo que es este sistema básico de Pissinger, donde vemos allí una célula que está sana, donde recibe los nutrientes, los recibe no directamente. La célula no tiene contacto con los capilares sanguíneos, sino que lo que tiene contacto con los capilares sanguíneos o venosos o arteriales es ahí, en ese lugar, en ese tejido. Si ese tejido se empieza a ensuciar, es donde lo que empieza a generarse ese medio ácido. Hay un aumento del pH. De ese pH es del que estamos hablando. No hablamos del pH a nivel metabólico, como hablaba recién el video. El pH a nivel metabólico, el cuerpo logra maravillosamente mantenerlo estable. ¿Para qué? Para mantenerte vivo, para que estemos vivos. Si no está estable, no morimos. Si baja de 7, a menos de 7,3, o sea, y en ese margen que hablaba ahí en el video, o sea, lo que sucede es que entramos en una acidez metabólica y morimos. La mayoría de las muertes que son después registradas es justamente por una acidosis metabólica, un paro cardiorrespiratorio, acidez metabólica, no hay otra respuesta. ¿Y por qué llegamos a esa acidez metabólica? Y llegamos a esa acidez metabólica a partir de la acidez en este tejido. Esta es la forma que a mi modesto ver, es que tiene el cuerpo de protegerse. El cuerpo, al no poder eliminar
por los filtros naturales la acidez, esa acidez gestada por infinidad de cosas. Como vimos en el video, una de ellas, la alimentación. Fundamental, la alimentación. Al no poder hacerlo, lo que va a suceder es que se va a empezar a almacenar esa acidez ahí, en ese lugar, en ese tejido. Si se va gestando esa acidez, se va aumentando esa acidez, imagínense, o sea, una célula viviendo en un lugar donde realmente no puede vivir, o sea, donde hay un medio donde no puede recibir los nutrientes, fundamentalmente, donde no puede recibir oxígeno, o sea, tiene que buscar una solución. Lo mismo que haríamos cualquiera de nosotros, estamos buscando una solución para poder sobrevivir en este medio ambiente. Nosotros tenemos un medio ambiente aéreo, la célula vive en un medio ambiente líquido, acuoso. Entonces empieza a buscar las formas de poder sobrevivir. Si la célula decide, bueno, llenarme de agua para poder soportar la acidez que hay en el entorno, no se empieza a gestar algún fenómeno tumoral, ¿no?, de tipo infiltrados, por ejemplo. Si la célula se debilita en su membrana, porque la membrana se empieza a debilitar, ¿no?, y todas esas secreciones que no puede expulsar se van almacenando dentro de las células, se empieza a gestar un fenómeno de donde hay un alto grado de infección. Si la célula se llena de calcio, porque, o sea, es otra de las formas que puede lograr protegerse de esa acidez, se forman calcificaciones. Si muere, porque no soporta ese medio ácido y se muere, se forma un tejido de células muertas, o sea que fibromas. Si esa acidez, ¿no?, esa acidez que está a nivel de tejido extracelular, empieza a afectar, ¿no?, la mielina, empiezan a haber enfermedades del orden del sistema nervioso. Si esas células deciden, porque es una forma de sobrevivir, deciden dejar de ser aeróbicas y transformarse en anaeróbicas, o sea que no necesitan oxígeno para sobrevivir, empieza a suceder un fenómeno de mayor índole, que es lo que nosotros normalmente se llama un cáncer maligno. Los demás que hemos visto son todos fenómenos tumorales que patológicamente después son diagnosticados como benignos. Eso es lo que sucede, o sea, empieza todo el problema, empieza ahí, para poder llegar a gestarse una enfermedad. Ahora bien, esa enfermedad no se gesta en un día, no es un virus que me agarré en la esquina y me agarré una gripe. O sea, no es una simple bacteria que pude contagiarme, ¿no?, de mi hija, de mi hijo, de mi señora. Es algo que se va gestando durante mucho tiempo. O sea, es una forma que va teniendo el cuerpo de ir sobreviviendo, resistiendo a esa agresión que yo mismo le hago. O sea que, ¿tiene solución? Y claro que sí. El tema es poder verla, la solución. Es poder encarar la solución. Encarar la solución desde el lugar de donde lo estamos viendo, si nosotros encaramos la etiología a partir de todos esos descubrimientos científicos que no se saben desde ahora, se saben desde hace muchos años. Ustedes lo vieron en el video, incluso fue un premio Nobel, pero actualmente no se le da bolilla a lo que él dice, a ese premio Nobel. No interesaba. Se lo premió, pero después lo dejamos de lado. O sea, si nosotros lo vemos desde ese lugar, decimos, sí, fenómeno sí tiene la posibilidad de solución. Tiene la posibilidad de que el cuerpo empiece a hacer esa eliminación de envenenamiento de una forma completamente natural. Lo puedes lograr hacer. Ahora,
¿Es responsabilidad o es trabajo del terapeuta hacerlo o es trabajo de la persona solo hacerlo? O sea que hay un trabajo no conjunto, hay una responsabilidad directa desde la persona a poder asumir la responsabilidad sobre su salud. Si no lo hace, va su vida en ello. Yo en muchos casos, o sea, soy muy drástico con los pacientes en ese sentido, o sea, a ver, o lo haces o seguís con la enfermedad. Es tu vida. ¿Qué es más importante y más valioso que tu vida? Si en realidad cuando te diagnosticaron la enfermedad, te sentiste morir, pero estás vivo. Entonces, si estás vivo, tienes la posibilidad de hacer algo. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué dejar en manos de las cosas externas si lo que puedes hacer es tomar la decisión de hacerlo vos? Pero bien, ¿qué tiene que ver con todo esto que estamos viendo de la etiología del fenómeno tumoral o la etiología del cáncer, la etiología de diferentes tipos de enfermedades, como habrán visto, algunas de ellas de tipo incurables, entre comillas? ¿Qué tiene que ver eso con la parte magnética? ¿En qué incidencia puede tener el magnetismo biológico en la desintoxicación de un organismo intoxicado? Antes de ir a eso, quiero dejar algo, tirar algo en el aire. Yo soy convencido de que todos estamos permanentemente enfermándonos y sanándonos. Permanentemente. El tema es que nunca nos enteramos. El problema es cuando nos enteramos. Ahí empieza el gran problema. Cuando nos enteramos. Mientras no nos enteramos, nuestro cuerpo, como es tan sabio, sigue trabajando de forma inteligente y solo, sabiamente se sana. Pero cuando me entero, es más complejo. Muchísimo más complejo. Mucho más complejo tener un diagnóstico, inclusive un pronóstico, para poder lograr sanar. Pero se puede. Y es eso lo que intentamos nosotros, ir dejando ese mensaje en lo posible todas las semanas, los días jueves, en esta sala, de forma completamente gratuita, para que la gente se entere de que sí hay posibilidades de hacerlo, de que sí hay posibilidades de poder sanarse. ¿A qué voy con eso? O sea, que lo que dije recién es que mucha gente te pregunta, te dice, bien, ¿y qué ejemplo tenés? El tuyo. Tu cuerpo se está enfermando y se está sanando solo, permanentemente. Ese es el mejor ejemplo de que sí se puede. O sea que no tenemos una comprobación clínica de que esto dé resultados, de que hagamos magia, de que hagamos grandes cambios. Los resultados se dan. El milagro no es sanarse, el milagro es enfermarse, porque el cuerpo se está sanando permanentemente. Entonces, que eso no es un milagro, que se sane. El milagro es enfermarte. Imagínate qué milagro si lo vivimos enfermando, ¿no? E incluso seguimos vivos. Como dijo un día uno, ¿no? Bicho duro de matar el hombre. Y realmente somos el bicho más duro, ¿no? De la forma que nos estamos agrediendo permanentemente. Imagínense de que si seremos duros de matar. Pero entremos en lo que tiene que ver el magnetismo biológico. Y yo voy a hacer una pequeña introducción y después va a seguir María Eugenia, que es la que más ha trabajado, más investigado en lo que tiene que ver con el magnetismo celular. Y bien, o sea, el magnetismo biológico y la importancia el camino dentro de este método para que la gente logre una sanación. La importancia es simple. Siempre que hay una distorsión magnética en nuestro organismo,
hay una enfermedad. Si esa distorsión magnética se logra corregir, el cuerpo tiene la gran facultad de acelerar el proceso de sanación. Ese campo magnético, que algunos llamarán, o algunos pueden tener hasta la facultad o la percepción ampliada de poder verlo, ¿no? Ese campo magnético es ese aura que por lo general vemos, o sea, las fotos Kirlian, ¿no? O aquellos, como dije, que tienen esa percepción de poder ver el aura. Eso es el verdadero campo magnético biológico. El gran campo magnético biológico del cuerpo. Pero resulta de que ese cuerpo tiene diferentes campos magnéticos que pueden estar relacionados con diferentes órganos, que pueden estar relacionados incluso hasta con diferentes células. Las células también tienen su momento magnético y eso es lo que va a hablar un poco María Eugenia ahora. El tema es que cuando yo corrijo ese campo magnético, cuando tengo la posibilidad de poder corregir ese campo magnético, que ese campo magnético se está distorsionando, y de la misma forma que el cuerpo se sana, también se está corrigiendo solo. O sea que está en un caos permanente, se desbalanza y vuelve al orden, sale del orden y vuelve al orden, siempre condicionado por diferentes cosas, pero hace eso. O sea, el campo magnético puede estar distorsionado y quedar distorsionado, pero puede también corregirse absolutamente solo. Es tan importante ese campo magnético que es lo que mantiene la comunicación con el todo. Mantiene la comunicación con el todo, o sea que está recibiendo la información de que cómo tiene que funcionar cada órgano, cada célula. Es el que recibe toda esa información, es el que nos deja recibir toda esa información, a lo que muchos científicos ya han llamado el campo. Ese campo es donde está toda esa información. O sea, es algo más allá de lo que es la parte biológica, algo que está más allá, ¿no?, de lo que es la parte netamente atómica, sino que está a un nivel subatómico. Y de eso ninguno nos salvamos. ¿Por qué? Porque somos parte de, no somos el centro de, somos parte del todo. Y esa información es la que vamos recibiendo permanentemente. Por eso la importancia también de esa corrección de ese campo magnético distorsionado. ¿Por qué? Porque cuando hay una enfermedad manifiesta, evidentemente, si el cuerpo no tuvo la facultad de poder sanarse, es porque no ha recibido la información de cómo sanarse más allá de la intoxicación que le estemos mandando. Bien. ¿Enganchás? Bueno, los dejo un minuto con María Eugenia, que va a empezar a hablar, seguir hablándoles de esto, un poquito de esto de lo que es la parte netamente magnética.